endocarditis. La fibrilación auricular caerá otra vez, ¿vale? El tema de endocarditis es un tema compartido con infecciosas, ¿vale? Sabéis que es la inflamación de la infección del endocardio y fundamentalmente en el corazón que afecta a las válvulas, ¿vale? Se puede clasificar en base a distintas clasificaciones. En función del tiempo de evolución se puede clasificar aguda o subaguda. La aguda, la causa más frecuente es el Staphylococcus aureus. Suele asentar sobre válvula normal y sin tratamiento mata rápidamente, es muy agresivo. La subaguda, lo más frecuente son los Streptococcus orales, el grupo viridans, ¿vale? Tiene mejor pronóstico porque es una destrucción poco a poco y la supervivencia es más de 6 semanas. Sin embargo, sin tratamiento también mata. Hay controversia respecto a cuál es más frecuente. Anteriormente, los anteriores estudios decían que viridans, actualmente dicen que aureus. Para el MIR, entonces, aureus. Probablemente, si se hiciera un estudio a nivel mundial en países en vías de desarrollo, seguiría siendo viridans. ¿Por qué? Porque el viridans se ve facilitado por la cardiopatía reumática, que donde se hacen los estudios, que son en los países desarrollados, la cardiopatía reumática es mucho menos frecuente. Entonces, como lo único que está en estudio, lo que está en estudios y es lo demostrable con estudios con papel, es el Staphylococcus aureus, globalmente la causa más frecuente de endocarditis infecciosa. Se puede también clasificar en función de sobre qué tipo de válvula asienta esa endocarditis. Si es sobre una válvula primitiva, lo más frecuente es que afecte a válvula mitral y válvula aórtica. Y se ve favorecido por la insuficiencia en el caso de la válvula mitral y la estenosis en el caso de la válvula aórtica, ¿vale? Son las patologías más susceptibles de endocarditis. Sobre válvula primitiva, pues pueden afectar todos los gérmenes que hemos dicho. Streptococcus viridans, Streptococcus bovis. Lo han preguntado ya alguna vez. Si un paciente se le detecta una endocarditis por Streptococcus bovis, habrá que hacer una colonoscopia. Se asocia muy frecuentemente con el cáncer de colon. En pacientes ancianos habrá más facilidad de endocarditis por enterococos si hay infecciones urinarias y transmanipulación genitourinaria u obstétrica. En alcohólicos podremos sospechar la etiología neumocócica. Y los estreptococos generalmente afectan a válvulas previamente enfermas, dando formas subagudas, como hemos visto. Respecto a los estafilococos, ya lo hemos visto, el aureus es el más frecuente, agudas y puede afectar normalmente a válvula nativa, pero puede ser tanto normal como enferma. Enfermas, ya hemos visto insuficiencia mitral, estenosis aórtica. Epidermidis normalmente afecta a válvulas normales dando formas subagudas. De todas formas, en válvulas protésicas siempre hay que tener en cuenta el epidermidis, ¿vale? Muy frecuentemente en una endocarditis sobre válvula protésica, epidermidis. Otras muchas bacterias, casi cualquier bacteria puede dar lugar a una endocarditis. Y hongos como Cándida, Aspergillus, Histoplasma son raros. Se suelen ver en pacientes adictos a drogas por vía parenteral, en pacientes inmunodeprimidos o con sobreinfecciones. Normalmente, si tenemos una sospecha muy grande de endocarditis y el cultivo es negativo, sospecharemos hongos, ¿vale? Si la sospecha es muy grande, hongos, lo pueden preguntar, ¿vale? En Cándida es el que más frecuentemente de los hongos da positivo y solo da positivo en la mitad de los casos, ¿vale? Normalmente evolucionan de forma subaguda y dan lugar a vegetaciones muy grandes que se pueden romper parcialmente dando embolismos periféricos. Al ser una infección fúngica, son resistentes lógicamente a antibióticos y normalmente cuando se produce una endocarditis por hongos es necesario hacer cirugía, ¿vale? Cuando detectamos endocarditis por hongos que no ha respondido, cirugía. Sobre válvula protésica, ¿cuál es la prótesis más afectada? La prótesis aórtica, ¿vale? La más afectada. Puede ser precoz en los primeros 2 meses tras la implantación de la válvula y lo más frecuente es el estafilococo epidermidis, ¿vale? Es la primera sospecha ante una endocarditis sobre válvula protésica. En estos casos, la evolución, al ser una válvula protésica y precoz, que todo está todavía fresco, recién cosido, la evolución es muy mala. Dehiscencia de la prótesis, insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo de pulmón y si no se opera de urgencia, puede morir el paciente.
Si es tardía, pasada 2 meses, la patogenia es similar que la válvula nativa a partir del primer año. Eso sí, mayor sospecha de que si es un aureus sea resistente, ¿vale? Se acantona el Staphylococcus aureus meticilin resistente, se acantona en la válvula protésica, ¿vale? Y al ser tardía tiene mejor pronóstico. Endocarditis en adictos a drogas por vía parenteral. ¿Cuál es el germen más frecuente? El aureus. Esta es otra de las causas por la que la etiología del Staphylococcus aureus haya ido creciendo, porque cada vez, pues en los últimos 30 años, pues bueno, mayor número de gente adicta a drogas por vía parenteral, mayor frecuencia de endocarditis por Staphylococcus aureus. También puede ser la droga, a veces la mastican, no sé muy bien para qué, yo de esto no gasto, y entonces pueden contagiarse por Eikenella corrodens, que está en la boca, ¿vale? Y también por cándida. El cuadro clínico, a pesar de ser pacientes adictos a drogas por vía parenteral que muchas veces tienen infecciones múltiples, el pronóstico es mucho mejor que en pacientes no adictos a drogas por vía parenteral. ¿Por qué? Porque así como en no adictos a drogas por vía parenteral, las válvulas que más se afectan son las del lado izquierdo, que son las que manejan más presión y las que si se afectan pueden producir una muerte rápida. En el caso de los adictos a drogas por vía parenteral, ya que se meten la droga por la vena y la primera válvula que se encuentra es la tricúspide, asienta con más frecuencia la endocarditis en estos pacientes sobre válvula tricúspide, que es una válvula, digamos, menos importante, maneja menos presión y se puede vivir con un mayor grado de insuficiencia a nivel tricúspideo, ¿vale? Suele afectar a válvulas normales, son pacientes que no, pues simplemente de la calle, que se inyectan, y muchas veces se detecta por un cuadro de fiebre y tos con expectoración purulenta. ¿Por qué? Porque se mandan embolismos que, así como en la endocarditis sobre válvula normal, al ser en el lado izquierdo eran embolismos sistémicos, en este caso, al ser sobre el corazón derecho, son embolismos pulmonares. Se forman embolismos pulmonares. Como ha caído alguna vez, creo que el año pasado, esta radiografía de tórax con un paciente adicto a drogas por vía parenteral con fiebre y expectoración. Embolismo, se ven un montón de bolos, digamos, en el pulmón que corresponde a embolismos sépticos, ¿vale? La mortalidad es menor del 10% y responde bien a tratamiento, ¿vale? ¿A qué tipo de paciente suele afectar la endocarditis? A mayores de 50 años. En niños es muy raro, ¿vale? Hasta el 80% presentan una lesión predisponente como insuficiencia mitral o estenosis aórtica y es de más riesgo en sitios donde hay alta presión y prótesis valvulares. Es de menor riesgo cuando hay baja presión y en este tipo de cardiopatías, la comunicación interauricular y el prolapso mitral, que no produce en los casos en los que no haya insuficiencia mitral. ¿Cuál es la lesión característica? Es la verruga, ¿vale? Se localiza en zonas de presión elevada y el tamaño es variable, siendo los hongos sobre todo los que dan de mayor tamaño, pero también Haemophilus y Brucella, ¿vale? Hongos, Haemophilus y Brucella, verrugas de gran tamaño que pueden dar más frecuentemente embolismos periféricos porque se rompen. ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente con endocarditis? Lo más frecuente es ¿cuándo se producen más frecuentemente? Con gérmenes agresivos. ¿Cuál es el germen más agresivo? Lo hemos dicho, aureus, endocarditis aguda, puede matar en menos de 6 semanas, ¿vale? ¿Qué puede producir? Pues cualquier cosa sobre el miocardio, cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Abscesos que pueden afectar al nodo AV, dando lugar a trastornos en la conducción, fístulas, rotura tanto de cuerdas como de músculos, rotura del tabique y mandar embolismos sépticos periféricos, que esos embolismos pueden ir a cualquier lado, ¿vale? Pueden ir a nivel cerebral, a nivel renal, dando una insuficiencia renal, a nivel del bazo, dando embolismos sépticos en el bazo, etcétera. Embolismos a cualquier parte del organismo. ¿Cuál es la clínica? La clínica, según la agresividad del germen, puede ser gradual, sobre todo en las subagudas, o fulminante. ¿Qué es lo fundamental, lo que se suele ver?
fiebre y soplo, lo más frecuente, ¿vale? La fiebre se suele encontrar, por no decir en el 100% de los casos, en el 99,9% de los casos hay fiebre, ¿vale? Soplo se ausculta casi siempre porque al atacar la válvula produce una insuficiencia valvular, ¿vale? Ataca a la válvula y se come, digamos, parte de la válvula, lo que hace que la válvula ya no vuelva a coaptar correctamente, ¿vale? Y en formas adictos a drogas por vía parenteral, que la afectación, digamos, al ser de válvula tricúspide, que la presión es menor, es más frecuentemente que no haya soplos, o en formas subagudas en la fase más precoz pues puede no haber soplo. Pero sobre todo en paciente con fiebre y soplo, siempre descartar endocarditis, ¿vale? En el 30% de los casos puede haber esplenomegalia. ¿Qué otras manifestaciones hay? Cutáneas, son inespecíficas, ¿vale? No dan el diagnóstico de endocarditis, pero pueden apoyarlo. Las hemorragias en astilla en las uñas, acropaquias, y luego, en función de las formas subagudas, pueden dar petequias y nódulos de Osler que aparecen en los pulpejos de los dedos y son dolorosos. Las formas agudas pueden dar como manifestaciones periféricas las lesiones de Janeway, que son azuladas, indoloras, que pueden aparecer tanto en palmas como en plantas, y afectaciones en la retina, ¿vale? Son hemorragias retinianas de este aspecto, ovaladas, ¿vale? Pálidas en el centro, las manchas de Roth. ¿Qué complicaciones da la endocarditis? Ya hemos ido diciendo. Cardíacas, lo más frecuente, es la causa más frecuente de muerte, ¿vale? La afectación cardíaca tiene su lógica, y sobre todo afectación valvular principalmente o miocárdica. Complicaciones cerebrales por embolismos sépticos aparecen hasta en una tercera parte de los pacientes, sobre todo si se tarda en iniciar el tratamiento. Territorio de la arteria cerebral media, porque es la arteria cerebral que más riego llega, así que simplemente por estadística, y se pueden producir abscesos y meningitis purulentas, sobre todo por el aureus. Como vemos, el mayor número de complicaciones, estafilococo aureus, muy agresivo, y a nivel renal, como he dicho, los embolismos pueden dar infartos que provoquen glomerulonefritis y insuficiencia renal. Aquí podemos ver un embolismo en el bazo. Esto es un émbolo séptico, ¿vale? Si os pusieran una pregunta así, os hablarían ya de un paciente con endocarditis, y si vierais así, pues ¿qué puede ser esto? Un embolismo séptico. ¿Cómo se diagnostica? Pues hay datos de laboratorio, que es el hemocultivo es positivo en el 95% de los casos, salvo en hongos, que salvo la cándida, que es en el 50%, en el resto de los hongos suele ser negativo. Si es negativo, por lo tanto, investigar hongos. También brucela, clamidia, Coxiella burnetii y el grupo ACEC, ¿vale? ¿Qué datos inmunológicos hay? Totalmente inespecíficos, no nos van a aportar nada. Leucocitosis, hipergamaglobulinemia, disminución de los factores del complemento, y en el 50% de las subagudas el factor reumatoide es positivo. También habrá anemia normocítica normocrónica y puede haber hematuria y proteinuria si hay afectación renal. Muy inespecífico todo, ¿vale? Puede dar casi cualquier cosa. El diagnóstico, como casi todas las patologías cardíacas, por ecocardiografía, ¿vale? Es positiva en el 80% de los casos, pero al ser positiva en el 80% de los casos quiere decir que no es positiva en el 20%, por lo tanto su negatividad no lo excluye. Si a pesar de un ecocardio negativo persiste la alta sospecha, habrá que realizar un ecocardiograma transesofágico, que vimos que era más específico, ya que la aurícula izquierda se apoya en el esófago, ¿vale? Aquí podemos ver una verruga de endocarditis. Criterios diagnósticos. Hay criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son dos. El primero, aislamiento del germen, de un germen que sea compatible con endocarditis, y tiene que cumplir unas características. Si es un germen típico, como son todos estos, tiene que aparecer en dos hemocultivos distintos, pero que se pueden sacar a la vez. Pero si es germen poco común, los hemocultivos tienen que estar sacados con por lo menos una hora de diferencia. ¿Por qué? Porque si no puede ser contaminación de la vía, contaminación de la piel,
Y entonces, al ser gérmenes menos comunes, pues eso, sacamos el primer hemocultivo, esperamos 1 hora y sacamos el segundo. Si vuelve a ser positivo, ya tenemos este criterio mayor válido, ¿vale? Y luego que veamos afectación en el ecocardiograma, que veamos la verruga, que veamos un absceso, que una prótesis que hemos implantado se haya soltado o que haya una imagen en el ecodoppler de regurgitación de sangre a través de una válvula, es decir, que una válvula que antes era normal se haya vuelto insuficiente. También entraría dentro de criterio mayor que un paciente que antes estemos seguros que no tenía ningún soplo, en este momento lo tenga. Lo que pasa es que si es un paciente de la calle, pues es difícil saber si ese paciente tenía un soplo previamente. Entonces nos guiaríamos por los signos ecocardiográficos, ¿vale? Pero si sabemos que no lo tenía, es también criterio mayor. Criterios menores, fiebre alta. Los criterios menores, como en cualquier criterio diagnóstico de cualquier enfermedad, suelen ser criterios que pueden aparecer en esta enfermedad, pero también en muchas otras. ¿Cuáles son los criterios menores? Una lesión predisponente o un paciente adicto a drogas por vía parenteral, fiebre alta, que veamos embolismos arteriales periféricos, que veamos esa afectación inmunológica, las manchas de Rod, los nódulos de Osler, que veamos datos en el ecocardiograma que nos hagan sospechar pero que no cumplan los criterios mayores de positividad o que los hemocultivos sean, por ejemplo, de las dos muestras, sea positiva una, negativa la otra, es decir, que no alcance a ser criterio mayor, ¿vale? ¿Cómo confirmaríamos el diagnóstico de endocarditis? O con los dos criterios mayores, es decir, los hemocultivos positivos y nuevo soplo o afectación del ecocardiograma, con un criterio mayor y 2 menores o con 5 criterios menores. Sería una endocarditis posible que no diagnosticada pero tampoco rechazada si no cumple ni los de confirmada ni los de rechazada. Los de rechazada, pues que en el proceso diagnóstico veamos un diagnóstico alternativo, que haya una curación con 4 días o menos de tratamiento antibiótico. En 4 días el antibiótico no le da tiempo a hacer efecto, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento de la endocarditis? Pues inicialmente tratamiento médico. ¿Durante cuánto tiempo? 4 o 6 semanas. Inicialmente, hasta tener el antibiograma, con la alta sospecha podemos empezar, nada más sacar los hemocultivos, no esperamos al resultado, ¿vale? Si es alta sospecha, empezamos el tratamiento. Si luego se descarta que era una endocarditis, ya lo podremos dejar. Entonces, ¿cuál será el tratamiento empírico? Si la válvula es nativa, tendremos que cubrir el Staphylococcus aureus, lo más frecuente es que sea sensible, y los viridans. ¿Cómo lo cubrimos? Cloxacilina para el aureus, ampicilina para el viridans y gentamicina. ¿Por qué damos gentamicina? Porque se ha visto que durante los primeros 5 días la asociación de gentamicina a estos dos otros a los fármacos para la endocarditis potencia su efecto, ¿vale? Cloxacilina, ampicilina y gentamicina. En alérgicos a penicilinas, la daptomicina cubre tanto al aureus como al viridans, ¿vale? La gentamicina por la misma razón. Y si es una válvula protésica, tendremos que sospechar epidermidis principalmente, o si es aureus, aureus resistente, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué daríamos? Vancomicina. Acordaos los antibióticos que cubrían el aureus resistente: vancomicina, teicoplanina, linezolid, y también lo cubre la daptomicina. Gentamicina por lo mismo, porque potencia durante los 5 primeros días, y rifampicina. La rifampicina se da en situaciones de válvula protésica porque ayuda a eliminar el germen. Porque en las válvulas protésicas el germen se acantona y aunque con el tratamiento vaya mejor y parezca que se ha curado, pasadas las 6 semanas puede recidivar. Por eso se añade rifampicina para eliminar el foco, ¿vale? Una vez que ya tengamos el cultivo y persiste y confirmamos el diagnóstico de endocarditis, si son streptococos podemos dar penicilina o derivados, Staphylococcus aureus, cloxacilina, y epidermidis. Si es epidermidis, Staphylococcus aureus resistente o hay alergia a la penicilina, vancomicina. ¿El tratamiento quirúrgico cuál es? El recambio valvular. ¿Cuándo se hará? Cuando fracase el tratamiento médico. ¿Cuándo suele fracasar el tratamiento médico? Cuando es causada por hongos, lógicamente los hongos no responden bien a los antibióticos, o gérmenes muy virulentos que a pesar del tratamiento antibiótico intensivo no conseguimos controlar la infección.
o con el tratamiento en la misma línea que hagamos el tratamiento y vayamos haciendo hemocultivos periódicos para controlar la evolución y sigan dando positivos. En ese caso quiere decir que aunque el paciente esté mejorando clínicamente, la verruga y el germen se han quedado ahí enquistados y una vez que dejemos el tratamiento antibiótico que haya cumplido el ciclo, aunque el paciente haya mejorado, recaerá. Entonces estará indicada la cirugía. También si se produce una insuficiencia cardíaca aguda, es decir, una insuficiencia valvular grave o una dehiscencia de una prótesis que habíamos colocado previamente, si vemos abscesos que afectan al miocardio, porque, como sabéis, cuando hay un absceso los antibióticos penetran mal en los abscesos y entonces hay que drenarlos, o si hay embolismos de repetición, ¿vale? Por esta razón, en algunas circunstancias en las que veamos que la verruga es muy grande y sospechemos que, aunque pueda responder al tratamiento antibiótico, a lo largo de las 4 o 6 semanas puede romperse parte de la verruga y dar émbolos, pues entonces se puede hacer cirugía ante verrugas muy grandes, pero eso valorando individualmente cada caso, ¿vale? También si hay endarteritis. ¿Qué pronóstico tiene? Si el diagnóstico es el correcto y el tratamiento es el adecuado, la mejoría es evidente y se negativizan los cultivos en pocos días. Si vemos que esto es así, que el paciente mejora claramente y que los hemocultivos se negativizan, pero el paciente tiene fiebre, antes de pensar en que estamos fallando, pensaremos que es una reacción a los antibióticos, que es lo más frecuente, o que se habían producido algún embolismo séptico periférico, que es lo que está dando fiebre, ¿vale? Pero si el hemocultivo es negativo y el paciente mejora, pensaremos que se está curando. Si el paciente mejora, pero, como hemos dicho antes, el hemocultivo persiste positivo, pensaremos eso, que lo estamos dejando al paciente sin síntomas, pero que el germen permanece allí. También hay que tener en cuenta que, a pesar de que la evolución sea buena y el tratamiento sea correcto, por lo tanto, hay algunas manifestaciones que pueden aparecer más tardíamente y que no nos tienen que hacer cambiar de actitud, como son los nódulos de Osler, las petequias o aneurismas micóticos, ¿vale? Los aneurismas micóticos son aneurismas arteriales producidos por la endocarditis, que se llaman micóticos, pero no están producidos por hongos. Si hay recaídas, suelen aparecer 2-4 semanas tras suspender el tratamiento y se da o en pacientes con prótesis valvular que se ha quedado acantonado o pacientes en los que el hemocultivo persistía positivo, pero como el paciente iba bien, pues no le hemos hecho más caso, ¿vale? Entonces en eso suele recidivar. ¿Qué indica mal pronóstico? Que no sea causa estreptocócica. Como hemos dicho, los estafilococos, sobre todo el aureus, produce una endocarditis aguda y fulminante. Si el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, quiere decir que ese bicho se está comiendo la válvula a marchas forzadas y está produciendo una insuficiencia valvular, que es la principal causa de muerte. Que se afecte la válvula aórtica, que digamos que es la válvula más importante del corazón. Acordaos, esto como ayer no estaba, pues el pulso de Corrigan, para que os acordéis que es de la insuficiencia aórtica, Corrigan y insuficiencia aórtica, ¿vale? El pulso en martillo de la insuficiencia aórtica. En un paciente que desarrolle el pulso de Corrigan con una endocarditis, pues mal pronóstico, ¿vale? Edad avanzada, como casi cualquier enfermedad, cuanto más mayor eres, peor pronóstico. Que sea sobre prótesis, porque lo más habitual, lo más frecuente es que haya que realizar sustitución protésica o que haya abscesos, ¿vale? Sin embargo, como hemos dicho, el pronóstico, si se trata adecuadamente, es bueno. Se cura el 90%, ¿vale? De esos 90%, un 10% volverá a desarrollar endocarditis. Y la mortalidad, como hemos visto que, por ejemplo, en adictos a drogas por vía parenteral era menor del 10% y la mortalidad global también puede ser, la mortalidad global también es del 10%, pero si cogemos solo el subgrupo de Staphylococcus aureus, la mortalidad es del 40%, ¿vale? Profilaxis de endocarditis. ¿Cuándo está indicado realizar profilaxis? En pacientes que tengan cardiopatías congénitas que no hayan sido corregidas en su momento,
pacientes con prótesis valvulares o pacientes que previamente ya haya tenido una endocarditis infecciosa. ¿En qué situaciones tendremos que realizar profilaxis? ¿Ante qué procedimientos? Ante una manipulación bucodental u otorrinolaringológica que implique perforación de la mucosa, ¿vale? ¿Qué daremos? Amoxicilina, ¿vale? Técnicas quirúrgicas en tubo digestivo y genitourinario, no endoscópicas, ¿vale? Si casi cualquier procedimiento urológico que se hace no requiere profilaxis, pero si hiciéramos una cirugía vesical, una nefrectomía, o sea, cualquier técnica quirúrgica agresiva, sí que se pone de rutina profilaxis antibiótica con ampicilina y gentamicina. Y en pacientes con cirugía cardíaca, cefazolina. Cirugía cardíaca, pero no cuando le hacemos un bypass coronario, ni cuando le colocamos un marcapasos ni un cateterismo, sino cirugía cardíaca como implantación valvular, ¿vale? Hay un grupo de endocarditis no infecciosas muy poco importantes, nunca lo han preguntado ni creo que lo preguntan, pero bueno, que lo conozcáis. En la fiebre reumática se puede producir una endocarditis no infecciosa. En el lupus eritematoso sistémico la endocarditis de Liebman-Sachs puede aparecer y en pacientes con neoplasias la llamada endocarditis marasmática, sobre todo en la neo de páncreas, ¿vale? Es como se produce una verruga en la válvula, igual que en una endocarditis, solo que no es infecciosa. Puede haber fiebre como complicación neoplásica, pero no es una causa infecciosa. Da también embolismos sistémicos y esa verruga puede ser el nido para que se establezca una endocarditis infecciosa. Otro tipo es una enfermedad como la fibroelastosis, que se desarrolla una verruga en la válvula.